Muy buenas tardes a todas y todos. En este vídeo os voy a explicar cómo podemos suspender los juicios. Voy a explicaros lo que es el concepto fundamental del mindfulness, el no juzgar, y cómo podemos aprender a suspender nuestros juicios. Y es muy importante que prestáis atención porque solemos juzgar, criticar, solemos etiquetar con facilidad porque es algo innato, ¿vale? Que viene de nuestros condicionamientos, de nuestra cultura, de nuestra educación. Y como es un fundamento básico de mindfulness, es importante que profundizamos el tema de no juicio. En general, el no juicio es cultivar una postura sin juicios hacia uno mismo y hacia los demás. Pero por propia experiencia y la experiencia de mis clientes y participantes, sé que no juzgar suele ser a veces bastante complicado y dejar de hacerlo aún más, ¿no? Y por lo tanto es interesante de profundizar el tema de no juzgar. Vamos a ver lo que es primero un juicio. Un juicio es una interpretación, ¿no?, espontánea de nuestra mente. Es algo mental, un proceso mental muy espontáneo. Esta es muy a menudo inexacta, ¿no?, pero de todas formas influye a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y a nuestros comportamientos a continuación. Es un proceso totalmente innato. Saltamos de señales vagas, ¿no?, para crear la realidad que nos rodea y, eso es interesante, nos convencemos de que es realmente así, ¿no? Muchas veces, en muchas ocasiones, son nuestras expectativas y motivos que inclinan nuestros juicios. Juzgamos con facilidad a quienes que no cumplen esas expectativas, juzgamos a quienes que nos lastiman y a quienes que entren en conflicto con nuestras expectativas y con nuestros motivos. También juzgamos a quienes que nos recuerdan nuestras deficiencias propias, ¿no? Y los juicios más duros son hacia las personas cuyo comportamiento, el que reprobamos, es similar al nuestro. Si nos reprochamos al ser, por ejemplo, exigente, perfeccionista, por ejemplo, nos sentimos con facilidad molestos ante una persona también exigente y perfeccionista. Si nos reprochamos al no tener paz, equilibrio interno, nos sentiremos molestos ante una persona desequilibrada sin paz interna, ¿no? Pero también muy frecuentemente los juicios más severos las guardamos para nosotros mismos. Eso es fundamental, porque en mis cursos muchas veces he tenido personas que son bastante comprensivas, muy compasivas con los demás, entienden muy bien los demás, pero son muy, muy exigentes consigo mismo, ¿no? Por lo tanto, prestan más atención a la crítica interna, así a sí mismo, y
se juzgan con facilidad a sí mismos. Entonces es interesante darte cuenta, tomar conciencia en qué dirección van tus juicios. Más hacia los demás, que puede tener algo contigo, o más hacia ti misma, ¿vale? Muchas veces nos juzgamos porque tenemos el pensamiento de que no somos suficiente buenos, que no somos suficientes guapos, inteligentes, compasivas, ¿no? Nos juzgamos porque no tenemos compasión con los demás también. Nos juzgamos por ser incompetentes. A veces tenemos el pensamiento que somos un fracaso cuando las cosas no salen a la primera. Y en mayor o en menor medida surgen las etiquetas. Y durante ese duro juicio olvidamos realmente lo que hacemos tan bien durante todo el día, lo que hemos hecho bien, ¿vale? Muy importante recordar también, llevar la atención a las buenas cosas, a lo que tú sabes hacer bien, lo que te sale con facilidad. No juzgarte por lo que todavía no has aprendido, ¿no? Muy importante, muy, muy importante. Pero del mismo modo, también enjuiciamos a los demás y los juzgamos, pero no solo por su último comportamiento, sino también los prejuzgamos en base a sus apariencias, a su lenguaje corporal, a sus palabras, en todos los sentidos. Pero precisamente estos prejuicios, estos juicios hacia uno mismo, hacia los demás, condicionan nuestros estados internos y condicionan nuestro comportamiento. Por lo tanto, es tan importante que aprendamos a no juzgar. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aprender a no juzgar? Primero es importante de entender que no juzgar es un proceso de aprendizaje. A veces nos cuesta mucho, especialmente cuando estamos tensos, atravesamos momentos de crisis, nos sentimos frustrados o experimentamos otras emociones muy intensas. Y para salir de este ciclo es imprescindible serenarnos. ¿Y qué manera mejor hay para serenarnos que es la meditación? ¿No? Primero, debemos observar nuestros propios procesos de pensamiento gracias a la meditación mindfulness, que no solamente se hace encima de una silla, un zafu, sino en el día a día, convertirnos en nuestro propio observador, observar nuestros propios procesos de pensamiento para tomar conciencia de esos juicios automáticos. Y se trata de mantener una conciencia plena hacia el juicio, detectarlo y observarlo en primer lugar. Y hay un maestro muy especial, el Thich Nhat Hanh, no sé si le conocéis, y lo describe muy bien cuando habla del reconocimiento del hábito mental. Y él dice, el reconocimiento desnudo es estar atentos e identificar un hábito negativo
cada vez que surge en nuestra mente, como el juicio, por ejemplo, transformándolo en un hábito mental que nos soporte, un hábito mental que nos aporta paz interna, un hábito mental, ¿vale? Positivo de reconocimiento. Y de esa forma no nos forzamos, no hace falta que no forzamos a juzgar, sino cuando lo hacemos ya no es una conducta automática. Eso es muy importante. No tenemos que forzarnos, sino simplemente darnos cuenta y cuando nos damos cuenta, ya no es una conducta automática porque nos estamos dando cuenta. Y poco a poco somos más conscientes de nuestros juicios. Y cuando somos más conscientes de nuestros juicios, ya no estamos juzgando. Eso es muy importante. Por eso, a mí personalmente y a mis participantes, clientes, les encanta el mindfulness. No hace falta esforzarnos, sino simplemente darnos cuenta y tomar más conciencia. Y una vez que nos damos cuenta, ya estamos saliendo del piloto automático, de los juicios. Además, meditar es una forma de entrenar la mente para no juzgar. Cuando estamos sentados, meditando, centrando en nuestro cuerpo, en nuestra respiración, nos damos cuenta que nuestra mente vuelve a vagar una y otra vez. Y allí estamos nosotros, recordando, por ejemplo, una discusión que hemos tenido con nuestro jefe o nuestra pareja, con nuestros hijos, o un proyecto que nos preocupa mucho, que tenemos que cumplir con las fechas, ¿no? O un problema que queremos solucionar en el futuro. Pero debemos volver una y otra vez más a llevar la atención a la respiración o a nuestro cuerpo. Y debemos hacerlo amablemente, sin juicios. Se trata de no culparnos por haber fallado, ¿no? Por haber vagado o por haber seguido a la mente, de no desencadenar una conversación mental de lo que mal lo estoy haciendo, ¿no? Eso es el primer proceso en las meditaciones más simples al principio de la práctica de mindfulness. Y en la vida diaria es muy fácil. Podemos aprender a no juzgar aceptando el momento tal como es. Y todo inicia con tu decisión, con tu intención de proponerte a no juzgar, dejar al lado esta voz que etiqueta, que critica, ¿no? Durante primero 5 minutos al día, luego 1 hora, luego hasta todo el día, hasta toda la vida. Y de esa forma renuncias a tu hábito de etiquetar, de criticar, de juzgar, lo cual reducirá tus emociones dolorosas y te dará una imagen más clara del mundo. En este sentido, os deseo ánimo para meditar tanto encima
de tu zafu, encima de tu esterilla, encima de tu silla y también convertirte en este observador consciente y poco a poco suspendiendo los juicios. Muchas gracias por prestarme atención y quizás la próxima vez cuando te estás dando cuenta que estás juzgando, escucha este vídeo otra vez. Intenta integrarlo, repetirlo, porque muchas veces es la repetición también de escucharlo otra vez que nos hace crecer. Muchas gracias y hasta la próxima vez.